Continuando con el tema 2, técnicas de laboratorio. Tenemos que el tema de las permeabilidades relativas es muy extenso. Quería dejar claro con ustedes que en este caso trataremos de mantenernos en el área que nos ocupa, que es el de la integración petrofísica. No sin antes enfatizar el uso de la importancia que tiene la permeabilidad relativa en caracterización de yacimientos. En este capítulo hablaremos sobre los métodos para la obtención de las pruebas de permeabilidad relativas en laboratorio, así como también de la preparación de las muestras de roca para dichas pruebas. Entre ellos están la humectabilidad, las pruebas de desplazamiento de fluidos para determinar los endpoints y la saturación de agua iniciales, y la permeabilidad relativa en sí, haciendo énfasis en los métodos de estado estable, estado inestable y centrífuga. En cuanto a la humectabilidad, como se mencionó anteriormente, existen factores que alteran esta propiedad, como por ejemplo el filtrado del lodo de perforación, el manejo deficiente en el proceso de adquisición de las coronas, una preservación inadecuada, por ejemplo, la limpieza de los tapones, etc. En virtud de la importancia que tiene esta propiedad en la determinación de las permeabilidades relativas, se recomienda que la roca disponible preserve en lo posible las condiciones originales, y esto se logra o bien obteniendo muestras en estado nativo o procediendo a su restauración tomando en cuenta los fluidos originales o similares a los de reservorio, así como también las presiones y las temperaturas típicas del mismo. No es muy común obtener muestras de roca en estado nativo, ni muy frecuente, por lo que el procedimiento de restauración con su correspondiente añejamiento es el más utilizado, y las recomendaciones para tal efecto indican que sería suficiente un lapso que iría de entre 30 y 45 días. En cuanto a los métodos para determinar la humectabilidad en laboratorio, tenemos en primer lugar el índice de humectabilidad de Ammon. Esta prueba se basa en la imbibición espontánea y el desplazamiento de fluidos remanentes como se indica en los pasos siguientes. Esto comienza con una muestra a condiciones de petróleo residual, quiere decir que la muestra está en su mayoría saturada de agua, o de salmuera, que también sería el equivalente. La muestra se sumerge en petróleo por aproximadamente 20 horas y se registra la cantidad de agua desplazada por imbibición espontánea de dicho petróleo, obteniendo de manera indirecta el volumen de agua por imbibición espontánea del petróleo. Se dice de manera indirecta porque el equivalente de petróleo imbibido va a ser el equivalente al agua que ha sido desplazada. Una vez registrado el volumen de agua desplazado por imbibición espontánea de petróleo, entonces el agua restante que queda en la muestra se desplaza de manera forzada con petróleo hasta la condición de saturación de agua inicial muy cercana a la agua irreducible, empleando para ello la centrífuga. Se registra la suma de agua desplazada tanto por imbibición espontánea como forzada y se tiene el volumen total de agua desplazada. Luego, la muestra que ha quedado saturada en su mayoría con hidrocarburo a condiciones de saturación de agua inicial se sumerge en agua por 20 horas también. Se registra la cantidad de petróleo desplazado, si fuera el caso, por imbibición espontánea de agua, y se obtendría el volumen de petróleo desplazado por imbibición espontánea de agua. El petróleo remanente en la muestra se desplaza de manera forzada con agua hasta la condición de saturación de petróleo residual, en este caso también utilizando la centrífuga. Se registra la suma de petróleo desplazado tanto por imbibición espontánea como forzada y se obtendría el volumen total de petróleo desplazado. La recolección de estos tipos de fluidos, de esta cantidad de fluidos, son las empleadas después con la ecuación de los índices de humectabilidad de Ammon tanto para agua como petróleo. Quiere decir que la relación de los volúmenes de petróleo que han sido desplazados darían como consecuencia el índice de humectabilidad del agua, y los volúmenes recolectados de agua, tanto espontáneo como total, darían el índice de humectabilidad al petróleo. Aquí tenemos un
una especie de animación o una especie de ejercicio que yo consideraría hasta entretenido, donde vamos a ver lo que acabamos de explicar en la lámina anterior. Para este ejercicio tendríamos, o para este experimento, mejor dicho, tendríamos una muestra que ha sido preparada, un tapón, siendo saturada inicialmente con hidrocarburo y luego desplazando todo el hidrocarburo movible de esa muestra mediante desplazamiento forzado con agua. Como pueden ver en la figura, lo que está de color verde sería el hidrocarburo y lo que está en color azul sería el agua. Aquí procedemos a desplazar todo el hidrocarburo movible con agua, dejando la muestra prácticamente en condiciones de petróleo residual. Dicha muestra en condiciones de petróleo residual se coloca en un contenedor que está conectado a un tubo graduado donde se recolectaría el fluido de la prueba. En este caso, transportamos la muestra a este contenedor en condiciones de petróleo residual y ese contenedor está lleno de hidrocarburos, de manera que podamos recoger el agua que es extraída de manera espontánea de la muestra por imbibición espontánea de hidrocarburos. O sea, el hidrocarburo que está en el contenedor es imbibido espontáneamente hacia la muestra y directamente esas mismas gotas de petróleo que entran en la muestra de manera natural o de manera espontánea van a desplazar una cierta cantidad de agua que será recolectada en este tubo graduado. Para este ejercicio se ha recolectado una cantidad de 1 centímetro cúbico de agua. El agua que ha sido recolectada en ese tubo graduado es exactamente equivalente al petróleo imbibido espontáneamente por la muestra. Quiere decir que ese mismo centímetro cúbico de agua que fue desplazado es el mismo centímetro cúbico de agua, de hidrocarburo que entró en la muestra. De manera que esa muestra pueda ser ahora colocada en un aparato de desplazamiento forzado donde terminaremos de dejar fluir el agua de la muestra que no fue extraída por imbibición espontánea a través de un desplazamiento forzado, y toda esa agua será recogida en un tubo graduado para luego cuantificar la cantidad de agua total que fue extraída de la muestra y relacionarla con el agua que fue imbibida espontáneamente. ¿Para qué? Para obtener el índice de humectabilidad del petróleo, ya que indirectamente esa cantidad de agua recolectada es precisamente toda el agua que fue desplazada por hidrocarburos. Vemos cómo desplazando con petróleo el agua remanente es recolectada en este tubo teniendo una cantidad de 5.5 cc, agua recuperada por desplazamiento forzado de petróleo. Entonces quiere decir que aquí tenemos 1 centímetro cúbico de agua recuperado por imbibición espontánea de petróleo y aquí tenemos 5.5 cc de agua recuperado por desplazamiento forzado de petróleo. La suma de estos dos fluidos nos daría prácticamente toda el agua desplazada que será relacionada al agua imbibida espontáneamente, y eso sería el equivalente a lo que entró por petróleo imbibido de manera natural en la primera fase de este experimento, de manera que podamos tener los datos suficientes para calcular lo que es el índice de humectabilidad al petróleo. De la misma manera, pero esta vez tratando de medir la imbibición espontánea de agua a la muestra, trasladaremos esta muestra que está mayormente saturada de hidrocarburo a un contenedor que contiene solamente agua. Y de esta manera podremos ver cómo el agua contenida
en la cámara donde se encuentra la muestra puede ser imbibida espontáneamente por la muestra, y una gran parte o parte del hidrocarburo que está entrampado la porosidad interconectada, en el sistema poroso interconectado, será desplazado y recolectado en un tubo graduado que por diferencia de gravedad está ubicado en dirección opuesta a lo que sería la recolección del agua. Entonces aquí estamos desplazando el petróleo movible con el agua por imbibición espontánea. Es la roca la que está imbibiendo espontáneamente el agua que se encuentra en el contenedor, y de esa forma desplaza contenido de hidrocarburo que es recolectado en este tubo graduado. Según en este experimento se logró recolectar 5 cc de petróleo recuperado por una imbibición espontánea de agua. Ya se puede ver cómo, en cuanto relacionamos las imbibiciones espontáneas, que son la letra A y la letra C, hay una imbibición espontánea de agua mucho mayor, debido al petróleo que fue expulsado de la muestra, que la que se obtuvo en la letra A, que es la imbibición espontánea del hidrocarburo expulsando el agua. Quiere decir que ya solamente con analizar esto desde el punto de vista cualitativo, sin sumar muchos números, nos damos cuenta que la roca tiene una propensión a imbibir de manera natural o espontánea más agua que petróleo. Sin embargo, para terminar con el ejercicio, llevamos esta muestra a un aparato para hacer el desplazamiento forzado de lo que quedó de petróleo movible dentro de la muestra. Hacemos el desplazamiento con agua y esos fluidos son recolectados en un tubo graduado donde se ve una cierta cantidad de agua, por supuesto, que había movible, pero también lo más importante es cuánto quedaba de petróleo en el espacio poroso interconectado, y aquí nos dice que se recuperó por desplazamiento forzado con agua 1 cc de petróleo recuperado. De manera que tanto la expulsión de petróleo por imbibición espontánea de agua en la muestra, como el que se termina de recuperar por desplazamiento forzado, nos da la suma entre C y D de todo el petróleo que ha sido recuperado total del petróleo movible, mientras que la C es la que se obtiene por imbibición espontánea de agua. Quiere decir que estos 5 cc de petróleo que se han extraído o se han desplazado por la imbibición espontánea de agua son equivalentes a la cantidad de agua que entró dentro de la muestra. Quiere decir que cuando hagamos la relación entre el petróleo total que fue desplazado de la muestra versus el que se imbibió de manera espontánea por parte del agua y que desplazó el petróleo, tendríamos el índice de humectabilidad al agua, y de esta manera podríamos comparar con los dos ejercicios que forman parte de un solo procedimiento cuál es realmente la naturaleza de la humectabilidad de la muestra o la propensión de la muestra de dejarse humectar. Ok. Una vez recuperados todos los fluidos por imbibición espontánea, tanto del petróleo como del agua, se procedería a calcular esos índices de humectabilidad y nos damos cuenta que el índice de humectabilidad del agua da 0,83, es mucho mayor que el índice de humectabilidad del petróleo, el cual da 0,15. De manera que si aplicamos las mismas ecuaciones que vienen de la lámina anterior, encontramos que esta muestra o esta roca en específico tiene una propensión o una tendencia de humectabilidad mayormente al agua que al petróleo. Espero que este ejercicio visual haya sido de gran ayuda para poder de alguna forma entender el proceso completo de la humectabilidad de ambos a través de las imbibiciones espontáneas. ¿Por qué es importante que hayamos visto el método de imbibiciones espontáneas? Porque el segundo método, que es el método USBM o del Buró de Minas de los Estados Unidos, es un método que algunas personas o algunos expertos lo llaman el método combinado, porque además de contar con alguna fase de imbibición espontánea, también realiza desplazamientos forzados dentro de la centrífuga y haciendo varios ciclos
de manera que se puedan calcular los índices de humectabilidad, pero a través de una fórmula que establece el cociente, el logaritmo del cociente entre las áreas bajo la curva de los desplazamientos forzados de los fluidos. Por ejemplo, esto básicamente es un experimento de presión capilar. La parte inicial de la muestra es saturarla de hidrocarburo en esta fase 1 y llevarla a un punto B donde tenemos una condición básicamente de agua irreducible. Entre el punto B y el C se sucede una imbibición espontánea de agua. Y como bien lo vimos en la prueba anterior, esa imbibición requiere después de un desplazamiento forzado para terminar de desplazar todo el hidrocarburo con agua hasta que llegas a un punto D que vendría siendo equivalente a saturación residual de petróleo. Luego esa muestra que está a saturación residual de petróleo se coloca en un contenedor de agua donde en un contenedor de petróleo donde imbibe naturalmente ese petróleo y llega al punto E, que es la imbibición natural de petróleo. Entonces aquí estamos relacionando una imbibición en el sector 2 entre B y C, que es imbibición espontánea al agua, y aquí entre D y E es una imbibición espontánea al petróleo. Eso va a generar, luego de que se termine de desplazar el petróleo, con el paso número 5 va a generar unas áreas que están una por encima de 0, otra por debajo de 0, que es denominada la área 1 y el área 2, que daría origen a la fórmula que Donaldson y sus colaboradores generaron para determinar la tendencia de la humectabilidad. En más detalle, podemos decir que el método USBM o del Buró de Minas de los Estados Unidos, que fue desarrollado por Donaldson y sus colaboradores en el año 69, o sea, muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, utiliza datos similares, pero considera el desplazamiento forzado, como lo hemos visto en este recorrido. Requiere calcular el área bajo la curva de la presión capilar que se obtiene durante dicho desplazamiento, generalmente con la centrífuga. La humectabilidad de la muestra se determina comparando el logaritmo del cociente del área 1, que es desplazamiento de agua por aceite, y el área 2, que es el desplazamiento de petróleo por agua, o de aceite mineral, cualquier otro tipo de sustancia que se parezca al petróleo, definiéndose el índice USBM por la siguiente ecuación. La humectabilidad o el índice de humectabilidad es igual al logaritmo del área 1 sobre el área 2. Los resultados no tienen que ser en detalle numérico, solo si el resultado da positivo, la muestra o la roca o el yacimiento sería humectable al agua. Si da negativo, sería humectable al petróleo. Ese es en el caso de que el área 2 sea mayor. Y si da 0, la humectabilidad es indistinta o neutral, que no obedece a ninguna humectabilidad específica en general. Las pruebas de desplazamiento de fluido para determinar los endpoints, las saturaciones de agua inicial, la saturación residual de petróleo, pueden llevarse a cabo en 3 tipos de muestras de roca. Las muestras pueden ser en estado nativo, que requiere de una muy adecuada preservación y no requiere de limpieza. Tiene que ser preservada prácticamente luego de ser recuperada en superficie, después que el núcleo ha sido cortado, con las coronas. También se puede hacer en muestras previamente limpias y secas, se asume que son humectadas al agua, o se puede hacer en estado restaurado. Esto se refiere a aquellas muestras cuya humectabilidad se ha intentado restaurar mediante un proceso de añejamiento, que creo que ustedes ya han visto en los temas anteriores durante este posgrado. Para llevar a cabo estas pruebas pueden emplearse los siguientes métodos: desplazamiento dinámico, desplazamiento por centrífuga o desplazamiento por plato poroso o celda restaurada. Recuerden que estamos hablando de las pruebas de desplazamiento de fluido, que muchas veces no son usadas para medir las estaciones de permeabilidad relativa, sino para medir los endpoints
y con algún tipo de correlación después generar las curvas de permeabilidad relativa que veremos más adelante. En este gráfico podemos notar que, si bien es cierto, ya hablamos de los puntos de saturación de agua inicial, que es con que se comienza la prueba de permeabilidad relativa y es llevada en laboratorio después de la preparación adecuada de la muestra, también hablamos de las saturaciones residuales de petróleo al final del experimento. Tenemos los valores de permeabilidad relativa al petróleo, cuyo valor máximo se alcanza justo al comienzo de la prueba cuando tenemos la saturación de agua inicial, y tenemos la permeabilidad relativa al agua, cuyo valor máximo se alcanza cuando estamos a saturación residual de petróleo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque el análisis desde el punto de vista petrofísico de estos 4 puntos tienen un significado importante a la hora de tomar en cuenta las calidades de los reservorios. Para llevar a cabo estas pruebas se emplean los siguientes métodos. Ya hablamos del desplazamiento dinámico, que es a través de un aparato muy similar al que se utiliza para las permeabilidades relativas, donde tenemos aquí la entrada de fluido. Hay unas válvulas que controlan los caudales, tanto en la entrada como la salida, de manera que puedan ser medidos y después se pueda calcular las saturaciones de agua en función de las porosidades de las muestras. Tenemos también la cámara para colocar la muestra. Está la muestra, el número 4, que está dentro de la cámara ya a presiones, puede ser de laboratorio o a presiones de reservorio. Existen los manómetros para medir las presiones de entrada y de salida para saber cuál es el diferencial de presión, datos que, como ustedes saben, se usan también para determinar la permeabilidad con la ecuación de Darcy. También hay un dispositivo de presurización que es el que va a controlar a qué presión vamos a someter o a confinar la muestra, así como les dije anteriormente, presiones de laboratorio o presiones de reservorio. Y tenemos un recipiente, o puede ser un matraz graduado o un tubo de ensayo graduado, lo suficientemente grande para recolectar la muestra que se ha estado utilizando por desplazamiento, y ahí mediríamos el volumen de los fluidos presentes en la muestra. También pudiéramos utilizar la centrífuga, la cual, como ustedes saben, se maneja en función de revoluciones y eso se transduce dentro de ese aparato como equivalente a la presión que es sometida a los fluidos que están contenidos en la muestra como el que lo va a desplazar. Y también el plato poroso o celda restaurada, el cual es un método un poco más gentil, que lleva un poco más de tiempo, porque la presión a la que se trabaja con estos dispositivos es mucho más baja y se va desplazando el fluido de una manera más lenta y más cuidadosa. Cada una de estas muestras tiene cada uno de estos dos métodos, tienen su forma de procedimiento, y unos son más ventajosos para un tipo de muestras que para otro tipo de muestras. Eso queda claro en la hoja de procedimientos que ustedes deben de haber seguido cuando vieron los procedimientos de laboratorio para la preparación de muestras en petrofísica. Aquí tenemos una tabla comparativa de los diversos métodos de desplazamiento de fluido de los que hemos hablado, tanto el desplazamiento dinámico como la centrífuga y el plato poroso. Y como dijimos anteriormente, los 3 métodos son importantes, los 3 métodos tienen buena precisión, pero también siempre hay detalles que indican que hay ventajas y desventajas en la utilización de cada uno de ellos. Por ejemplo, pudiéramos citar que el plato poroso es un método que no alcanza grandes presiones y que adicionalmente a eso toma su tiempo. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, una muestra podría llevarse de 3 a 6 semanas y es aún más crítico en muestras de baja permeabilidad. Así que sería recomendable repasar esta tabla que describe tanto el procedimiento como las ventajas y desventajas de cada uno de estos procedimientos. Esto fue tomado de McPhee y sus colaboradores.
Las permeabilidades relativas pueden clasificarse como pruebas de desplazamiento dinámico y que son factibles de determinarse en laboratorio mediante estos tres métodos. Habíamos hablado del método de estado inestable, el método estable y la centrífuga. Estas pruebas pueden realizarse tanto en condiciones de laboratorio, que llaman también a condiciones ambientales, como a condiciones de yacimiento, de presión y o temperatura. Pudiera hacerse a presión de yacimiento a una temperatura ambiente o pudiera hacerse a temperatura de yacimiento a presiones que son sugeridas o recomendadas por los expertos. Cambios en la humectabilidad y en la calidad de la roca, quiere decir del espacio poroso interconectado, influyen de manera importante en la morfología de las curvas de permeabilidad relativa, las cuales a su vez son de gran importancia para la interpretación integrada de yacimientos. Aquí tenemos también una tabla comparativa, pero en este caso es de los métodos para generar o para realizar las permeabilidades relativas. Tenemos el estado inestable, estado estable y la centrífuga. Es altamente recomendable que vayan en detalle y vean todo lo que son el propósito principal de cada uno de los métodos, las ventajas y las desventajas. Por ejemplo, en general pudiéramos decir que el estado estable es una de las pruebas quizás más confiables. Todas son buenas, pero este quizás más confiable porque tú tienes la posibilidad de ir calibrando los caudales tanto de petróleo como de agua que fluyen de manera simultánea como realmente sucede en el yacimiento, pero tiene una cuestión, siempre hay ventajas y desventajas, que este método que se puede realizar tanto en condiciones de ambiente como de yacimiento es el más costoso de los tres que estamos presentando aquí en este resumen. Existe un procedimiento estándar similar al método del estado estable de permeabilidad relativa, que también se conoce como método alterno, y abarca todos los pasos a seguir en laboratorio que generan permeabilidades en función de las saturaciones de fluido promedio medidas en muestras de corona adecuadamente preparadas. Los procedimientos de laboratorio son prácticamente los mismos que los otros métodos. El hecho de emplear la ley de Darcy, por ejemplo, en este método para los cálculos, lo hace un método más directo y menos complicado. Para elaboración de gráficos de las curvas de permeabilidad relativa, este método emplea los valores de saturación de agua promedio en vez de los valores parciales terminales de saturación de fluido de las muestras de coronas. Viendo más en detalle este procedimiento y que consideramos interesante detallar, tenemos varios pasos que iremos uno a uno describiendo para ustedes. Comenzaríamos saturando un tapón 100% con agua y luego llevarlo a condiciones de saturación de agua inicial, muy cercana a la irreducible, haciendo fluir petróleo en la muestra hasta que no se genere más flujo de agua. Luego llevamos esa muestra a la centrífuga, los fluidos desplazados, para determinar por diferencia la cantidad de agua inicial en la muestra. Preparamos una bomba reguladora de desplazamiento para bombear el agua a la muestra a un caudal constante y conveniente para conectarla a la cámara con la muestra. Cuando la bomba de desplazamiento esté encendida, inicie el uso de un cronómetro para medir el tiempo o los tiempos por estación de inyección. Recoger el efluente de agua y aceite en tubos de centrífuga graduados y registrar el tiempo en que se toma cada fracción. Para la prueba de desplazamiento, una vez el petróleo haya parado de fluir o alguna cantidad predeterminada de agua inyectada, ejemplo, 3 volúmenes del espacio poroso, habría que detener o parar la prueba, bien sea cuando tú usas 2 o 3 volúmenes porosos o a un tiempo determinado. Eso se planifica previo al inicio de la muestra. Centrifugar las muestras recolectadas para separar el agua del petróleo y registrar sus cantidades parciales, así como también los tiempos en que fueron tomadas.
calcular las fracciones acumuladas de fluido y graficarlas en función de saturación de agua. Para cada periodo de tiempo, determinar las tasas de agua y petróleo fluyendo, permeabilidades relativas y el promedio de saturación de agua. Ok, y para concluir y llevar de esto ya más a un plano práctico, más que de los planos teóricos, que como les advertí al principio de este tema, íbamos a tratar de enfatizar los fundamentos teóricos para estar claros en todos los conceptos antes de continuar con el desarrollo de este tema en las semanas que vienen. Tenemos otra ilustración que recrea un poco mejor o de manera más visual lo que estuvimos describiendo en la lámina anterior. Aquí tenemos el dispositivo para un desplazamiento de fluido y tener la muestra en condiciones iniciales necesarias para generar el experimento de permeabilidad relativa que acabamos de describir. Así como hemos dicho, hace falta una bomba que pueda ser precisa y que mida bien los caudales de inyección. Esos caudales de inyección, en función de las porosidades de la muestra, serán objeto de cálculo para determinar las saturaciones de agua inyectada. Se necesita de un reloj también para ir midiendo el tiempo de las estaciones de inyección, de manera de poder ir determinando las fases en las que el ejercicio o el experimento se va resolviendo, y también tener dónde recolectar las muestras desplazadas para poder determinar la cantidad de fluido desplazado y de esa manera poder proceder a calcular las permeabilidades relativas tanto al agua como al petróleo, que son las que forman parte de este ejercicio. Entonces, si observamos aquí en la bomba de desplazamiento de fluido, inicialmente se satura completamente de agua. Luego de que ha sido saturada completamente con agua, se inyecta aceite o hidrocarburo de manera que podamos desplazar todo el agua movible y dejarla en condiciones de saturación de agua inicial. Al tener la muestra preparada y que los fluidos hayan llegado a un equilibrio, tal cual como se hace también en la prueba de humectabilidad, se deja un tiempo para que los fluidos alcancen su equilibrio dentro de la muestra, comienzan a hacerse las inyecciones de agua para desplazar el petróleo, como es la prueba clásica de permeabilidad relativa agua-petróleo que estamos viendo en este momento, y entonces vamos haciendo los cálculos o vamos registrando esos valores para posteriormente hacer los cálculos. En este estado inicial tendríamos, como vemos aquí en la figura, una saturación de agua inicial de 26%. Esto lo que te da pie es que el agua inicial o el agua irreducible que había prácticamente comienza a moverse en este valor de 26%, y aquí tenemos los puntos iniciales de la prueba, que son la saturación de agua inicial y la permeabilidad relativa del petróleo a saturaciones iniciales de agua. Vean que la permeabilidad relativa al petróleo es muy alta y la permeabilidad relativa al agua es muy baja en condiciones de saturación inicial de agua. Conceptos que hemos ya repasado en láminas anteriores. Si continuamos con el experimento, vamos viendo cómo en la segunda estación de inyección se llega a un 35% de saturación de agua y se va empezando a generar los valores de las curvas, así sucesivamente. Aquí vamos más de un 50% de saturación de agua, todavía no alcanzamos el punto de cruce donde las permeabilidades relativas se igualan. Quizás en esta cuarta estación sí se logre. Cuando pasamos de 60%, ya pasamos ese punto, ya vemos que después de esa cuarta estación de inyección, la permeabilidad del agua supera a la permeabilidad relativa al petróleo. Y en la última estación, cuando ya se llega a una inyección equivalente de saturación de agua del 77%, ya tendremos, ya no tenemos más salida de hidrocarburos por el otro extremo de la muestra. Quiere decir que la muestra ya se podría detener porque el efecto de desplazamiento del agua hacia el petróleo ya se ha cumplido, y lo que hacemos es
ver cuáles son esos valores finales para determinar la saturación residual de petróleo y la permeabilidad relativa al agua máxima a esas condiciones residuales de petróleo. Esto básicamente lo que pretendía era ilustrar de alguna forma lo que sucede en el experimento de laboratorio y cuáles son los valores que se obtienen a partir de una prueba tipo de permeabilidad relativa. También otro punto importante es como les mencioné, el cruce o el punto común en que las dos permeabilidades relativas, tanto al agua como al petróleo, se igualan, y ese punto tiene una importancia superior o mayor, ya que cuando se analizan con el resto de los endpoints y de los otros valores que se muestran en este gráfico, pudiéramos comenzar a utilizar de manera inteligente y de manera práctica lo que vale la permeabilidad relativa en la caracterización de yacimiento y sobre todo en la integración petrofísica, que es el objetivo principal de este taller o de este módulo. Bueno, les doy muchas gracias por su atención y ya continuaremos la próxima semana con los temas que siguen.